Gente, ¿cómo les va? Paso por mi canal de YouTube para ampliarles esta información relevante que tanto interés despertó en ustedes, que tiene que ver con cómo serán los descensos en el fútbol argentino en los próximos años, con este sistema que contamos, novedoso, que seguramente se va a discutir a la vuelta de los dirigentes de la Copa del Mundo en Qatar, en la asamblea de fin de año, pero que a algunos les ha interesado de buena manera, entendiendo que los promedios empiezan a irse del fútbol argentino. Saluden a los promedios que se van y pronto, más pronto de lo que vos pensabas. No la temporada que viene, pero sí hay una idea que le ha gustado a varios dirigentes que tiene que ver con que el próximo año, o sea en el 23, no bajen 4 equipos como está previsto, sino que bajen 3. Y esos 3 serían 2 por promedios y 1 por tabla general, 1 por la tabla de puntos anual. ¿Esto qué va a significar? Que en 3 años ya no tengamos promedios y que los descensos se den por, como ocurre en gran parte del mundo, en la mayoría de los países de las ligas del mundo, por tabla de puntos anual. Más allá de que haya Copa de Liga y más allá de que haya una liga en el segundo semestre del año, los puntos de esa tabla de todo el año determinarán el descenso. Esto ocurrirá de aquí a 3 años. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a llegar a los benditos 22 equipos en primera división? Y yo diría que ya por el 28-29. Habrá que estirarlo un poco, porque siempre te vengo contando en videos anteriores y en los proyectos anteriores que hay para distintos campeonatos que tienen más gustos o menos quórum en los dirigentes de fútbol, que nadie quiere descender en el fútbol argentino. Y que 4, el año que viene, de acuerdo a lo que está escrito, le parece un número dramático a los equipos que compiten en la primera división. Entonces, ¿qué dicen los dirigentes? Ya que no queremos que bajen 4, que bajen 3. Y está asegurado, por supuesto, los 2 ascensos desde el Nacional. Entonces, la merma de equipos en primera división se va a dar gradualmente, se va a dar paulatinamente. De acuerdo a mis números, llegaremos a los 22 equipos en la temporada 28-29. Y por supuesto, cuando haya números impares, algún equipo quedará libre en la primera división. Por ahora, sigue el formato de Copa de Liga en el primer semestre y Liga en el segundo semestre. Ahora, quiero contarte particularidades de cómo se instalaron los promedios en el fútbol argentino, algunas historias muy curiosas que refutan aquello que creen con acierto. Por ejemplo, lo he hablado hasta con Alejandro Fabri, que es una biblioteca del fútbol, que todo el mundo sospecha que los promedios se crearon para que no desciendan los grandes. Y fíjate vos que tanto River como Independiente por tabla no se iban al descenso, y que a Racing, que se fue por promedios en el 83, por tabla también se terminaba salvando, con lo cual hay una idea bastante rebuscada, bastante tirada de los pelos, aunque hay cuestiones muy curiosas que paso a detallarte. Si el River de Simeone, que venía de salir campeón en el Clausura 2008, pero terminó último en la Apertura del mismo año, de no existir el promedio, River no hubiera descendido por estos números. En la temporada 2008-2009, ¿sabes cómo termina River? En el puesto 15, en la tabla anual. En la 2009-2010, también termina en el puesto 15. Y en la 2010-2011, que es la fatídica del descenso, termina sexto. Con lo cual, es una tremenda gran excepción el descenso de River respecto de lo que fue por promedios y lo que debió ser por tabla. Ni siquiera tendría que haber jugado la promoción River, de acuerdo a estos números que te doy. Vamos a Independiente, situación similar. 2010-2011 termina en el puesto 16. En la 2011-2012 el rojo termina en el puesto 16 también, en la tabla anual, por puntos. En la 2012-2013
Independiente termina en el puesto 17. En ese caso de Independiente bajaban 3 directos y sin promoción, por eso se fue el descenso. Y si nos vamos atrás en el tiempo, esto que te contaba, Racing descendió en 1983 no habiendo estado en los últimos 2 lugares en cada año que se tomaron los puntos para el promedio en aquel momento. Eran 2 puntos, obviamente, al ganador, y Racing terminó 16 y 17 de torneos de 19 equipos, donde bajaban 2. Esto desmitifica un poco la creencia del hincha, la creencia popular, de que los promedios se hicieron para salvar a los grandes del descenso. ¿Cómo fue la cuestión de San Lorenzo en sus peores campañas, que fueron 15 y 17 cuando tuvo que jugar la promoción? Así terminó, puesto 15 y 17 cuando jugó la promoción aquella famosa con Instituto, con el gol de Ortigosa y demás, y de los goles de Bueno en Córdoba. En este caso se iba de los 2 modos, ya sea por promedios o por tabla anual. ¿A quiénes complicó los promedios? ¿A quiénes vapuleó? ¿Quiénes se quejaban mucho? Y bueno, los que subían terminaban muy complicados. ¿Te acordás de Huracán de Tres Arroyos? De Crucero del Norte, de los Andes en Primera División en el 2000, Tiro Federal, Chacarita, Gimnasia y Tiro, San Martín de Tucumán, Almagro, Huracán de Corrientes. A esos equipos le costó muchísimo hacer pie en la Primera División rápidamente. Curiosidades que tienen que ver con Boca, por ejemplo. Cuando Independiente descendió, Boca se jugó una patriada histórica. En la última fecha enfrentó al Godoy Cruz de Palermo y no debía perder. Si lo hacía, quedaba último por primera vez en la historia, hecho que jamás le sucedió a Boca. Boca nunca estuvo comprometido con los promedios. Lo peor que le pasó a Boca fue salir 14º en la temporada 2004-2005. Ese año ganó la Sudamericana, en la 2004 y 2005, y terminó 14º. Y cerrando con los grandes, Racing se fue en el 83, siendo uno de los equipos que bajó en la primera temporada que se utilizaron los promedios. Por tabla se iba River y Racing de Córdoba, si mal no recuerdo. Y ahí los promedios sí salvaron a River. Ahora, ¿querés una curiosidad más de los promedios? Y River, sobre todo en este caso, cuando asumió el Bambino Veira en el 84, una de las primeras expresiones del Bambino dijo: mi objetivo prioritario en River tiene que ser salir de la zona de incendio de los promedios. River estaba en ese momento 8 puntos arriba de los que descendían, pero fue tan grande la campaña de River que ese equipo terminó siendo campeón de la temporada 5 fechas antes, y después la historia conocida, campeón de la Copa Libertadores y campeón intercontinental. Pero fíjate cómo se inició el River campeón de todo, dependiendo de aquellos benditos promedios. Bueno, más acá en el tiempo, el Tata Martino llega a Newell's con un Newell's comprometido con los promedios, y la historia en ese 2013 lo termina consagrando a ese genial equipo del Tata en 2013. Historias, particularidades que se dan a partir de los promedios. Los promedios pronto dicen chau en el fútbol argentino. La noticia que tenemos para darte y para entregarte, más allá de todas estas historias curiosas que comparto y que le agradezco por supuesto al querido Gustavo Berlingeri, hombre que maneja como nadie estadísticas en Teis Sports en el canal y que me proveyó de estos buenos datos que quería compartir con ustedes. Tienen que ver, por supuesto, con que en la temporada que viene habría 3 descensos, 2 por promedios y 1 por tabla. Pero ya rápidamente, de acá a 3 años, la idea es que los descensos se den por la tabla anual de puntos. Te mando un abrazo y la seguiremos mañana. Abrazo grande y gracias por seguirme.